Mateo 13, el capítulo 54. Si llegaron, me dan un buen amén. ¿Ya llegaron? ¡Wow! Velocidad bíblica, ¿está buena? ¿O está atrás en la...? Ah, no, ya. Está bien, esto está bien. Mateo, ¿qué les dije? 13, 54, muy bien. 53. Uh-huh. 53. Listo, vamos a leer. Vayan buscando Marcos 6 del 1 al 6 también, que es lo que vamos a leer. Y Lucas 4 del 16, 4:16 del 28 al 30. Vamos a leer. Esta es una historia que está narrada en los diferentes evangelios acerca de Jesús en Nazaret. Y dice el versículo 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de ahí y venido a su tierra, esta es Nazaret, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas acá con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué Jesús no pudo hacer milagros en su tierra? La incredulidad de ellos. Vamos a Marcos el capítulo 6. Leamos qué narra de esta historia el discípulo Marcos, caminando con el Señor. Cada uno, imagínense, están ellos sentados ahí, cada uno narra lo que el Espíritu les dio que hablasen desde diferentes perspectivas, pero cada una de ellas nos sirve para poder seguir recibiendo del Señor. Marcos 6, versículo 1, ¿llegaron? Amén. Amén, iglesia. ¿Están dormidos? Ah, me salió. Ya la gente sabe que me sigue. No, pero hermano, no, sino que hermano está entusiasmo. No están dormidos, ¿verdad? Entonces que los amenes se escuchen con convicción, pues amén, llegamos, listos, estamos aquí. Si no, se van a contagiar el sueño en vez de la alegría por recibir la palabra. Versículo 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús, según la revelación que nos da el apóstol, el discípulo Marcos, es que Jesús estaba asombrado, pero no de la fe, sino de la incredulidad que había en Nazaret. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Cerramos ahí. Lucas capítulo 4. Este pasaje de Lucas tiene un panorama mucho más amplio. Vemos que Jesús está con sus discípulos, que desciende o que baja a Nazaret, vuelve a Nazaret. Estaba iniciando su ministerio. Jesucristo estaba dando inicio pues al llamado que Dios le había dado de poder formar discípulos y entregar su vida como para salvación de esta humanidad. Y Jesucristo baja a Nazaret, va a Nazaret con un propósito de que algo sea enseñado. Jesucristo amaba mucho su lugar donde había nacido. Imagínense ustedes, o imagínense la realidad que vemos de muchas personas que han salido fuera de su país, de su ciudad, que sufren por no estar ahí, que están tristes, que lloran porque no pueden volver o porque no están con las personas que aman. Y es maravilloso estar en familia, ¿o no?
¿Es bonito estar en familia o no? Cuando ustedes vuelven a casa o si no son de acá y vuelven a visitar a la familia, seguro se alegran, están contentos, porque es bonito de visitar a aquellos con quienes has crecido y que te aman. Este es el entorno de Jesús, este es el contexto en el que Jesús se encuentra. Y el versículo 16 del capítulo 4, luego de que Jesús fue llevado al desierto y en el Espíritu del Señor regresó en victoria, y después de que fue bautizado, como estábamos enseñando en los miércoles pasados, y que escuchó una voz del cielo que le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco y me gozo. Todo después de todos estos hechos, Jesús comenzó su ministerio por Galilea y ahí nomás baja a Nazaret, y dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. ¿En qué día? Recuerden que todos los evangelios narran que esto es en el día de reposo. No está ahí para llenar, no está ahí. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un porqué y está puesto ahí para enseñarnos. En el día de reposo vino Jesús a Nazaret y entró en la sinagoga, conforme era su primera vez que Jesús entraba a la sinagoga de Nazaret. Era su costumbre. Imagínense, inició su ministerio como a la edad de 30, por ahí. Y esos 30 años desde que él fue formado en la tradición judía, iba a la sinagoga de su pueblo. Iba a su iglesia local, iba a su sinagoga y conocía al ministro, conocía a quien era digamos, pues ahí el maestro de la ley, el rabino, aquella persona que se encargaba, conocía a los que iban, a los miembros, iba con ellos. Ahí pues Jesucristo conocía de todo su historia. Conocía de todos, y ahí se encontraba él, como era de costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, versículo 17, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Nuestro Señor Jesucristo lee el libro de Isaías y comienza a pregonar las buenas nuevas. Luego vamos a saltarnos, porque eso ya lo hemos visto, estoy haciendo un recuento para tocar un punto más acerca del rechazo. El versículo 28 y versículo 30. Dice que al oír estas cosas, que Jesús hablaba de que era el Cristo, de que era el Mesías, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. No les bastó la sabiduría que tenía, no les bastó los milagros que habían escuchado que había hecho en Galilea, no les bastó, no fue suficiente ver la inteligencia, el discernimiento que tenía las escrituras, el buen testimonio, porque acá dice que en Lucas 4 decía que todos daban buen testimonio de él. Pero no les bastó a esas personas, se llenaron de ira, se molestaron cuando él dijo que él era la salvación, él era la verdad, cuando él era el Cristo. Y dice, versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Sus amigos, la gente de la iglesia, la gente que la amaba, la gente con la que había crecido, lo sacaron de la ciudad. Y lo llevaron a tomar un caldito, a comer su ceviche. No, dice, y lo llevaron ¿hasta dónde? Hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. No era un mirador, hermano. No era, ay, te vamos a mostrar, mira qué bonita está la ciudad. La intención del pueblo irado era matarlo, era despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús es rechazado en Nazaret. Hemos visto que el rechazo va surgiendo o siempre va a surgir por la falta de identidad. El rechazo, como vemos nosotros, y es un principio bíblico, siempre viene por la falta de identidad. El rechazo a lo que Dios llama bueno es la manifestación de las tinieblas, es la manifestación del enemigo, es la manifestación de la oposición. Cuando Dios creó al ser humano y llamó al hombre bueno, y ya la gente comenzó a rechazar lo que Dios había llamado bueno, comenzó a hacer esto es una manifestación de las tinieblas. El rechazo a las cosas que Dios llama bueno siempre será algo del enemigo, siempre será algo de Satanás. Y el rechazo que nosotros estamos estudiando por la palabra es el rechazo que uno tiene y que le impide evangelizar, que le impide predicar la palabra del Señor. Diga conmigo, el rechazo no tiene poder, porque es simplemente la ausencia de identidad. De nuevo vamos a decirlo, el rechazo no tiene poder, porque es simplemente la ausencia
de identidad. Hay un principio en la palabra del Señor que dice que las tinieblas huyen cuando la luz se manifiesta. Y siempre digo yo que las tinieblas nunca van a tener un poder en sí mismo. Las tinieblas simplemente no tienen poder en sí, sino es la ausencia de la luz de Dios. Cuando alguien está caminando en escasez, no es porque la escasez y la pobreza tienen poder sobre ello, sino que es la ausencia de la prosperidad de Dios en la vida de las personas. Cuando alguien está andando en enfermedad, no es porque la enfermedad tiene poder. Eso es lo que Satanás nos ha hecho creer o ha hecho creer al mundo. Eso es lo que Satanás quiere que la gente pueda ver, que la enfermedad tiene poder sobre las personas. Pero no es que la enfermedad tiene un poder, porque las tinieblas no tienen poder contra la luz, simplemente son la ausencia de ella. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está enfermo, no es que vemos la enfermedad teniendo poder sobre alguien, sino que vemos la falta o la ausencia de la sanidad divina de Dios en la vida de esa persona. ¿Cuál es la solución para hacer huir a las tinieblas, hacer huir a la escasez, hacer huir a la ignorancia, hacer huir a la enfermedad? Traer la manifestación de la luz en prosperidad, en sanidad, en vida, en reconciliación a la vida de las personas. Quiero que esto quede en nuestro corazón siempre. Usted cuando vea algo manifiesto de Satanás, del infierno mismo, asegúrese de que usted está creyendo lo correcto y creyendo de que eso no tiene poder sobre su vida, que eso no tiene poder porque usted es luz. ¿Y qué hacen las tinieblas frente a la luz? Huyen, desaparecen. No es que se ponen a luchar a ver quién es más poderoso. Tú no enciendes la luz de tu cuarto y esperas ahí a ver si gana tu foco de 30 watts a la oscuridad espesa. Simplemente lo prendes y ¿qué pasa? Se activa la luz. Hay luz. Y nosotros, por la gracia de Dios, entendemos ahora que el rechazo que a veces está afectando la vida de algunos creyentes para evangelizar, para anunciar, para proclamar las virtudes de Dios, es porque hay una falta de identidad en Cristo Jesús. Y solo Dios puede darnos ese valor. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Ahora quiero que veamos algunas de las cosas o algunos puntos de lo que hemos leído cuando Jesús es rechazado en Nazaret. Porque Jesús primero iba a quienes amaba. Si hay alguien a quienes amaba de entre todos de una manera más cercana es a los de Nazaret. Jesús había crecido con ellos, los conocía, sabía cuáles eran sus necesidades y Jesús quería atender sus necesidades. Y no pudo ahí hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Y ellos rechazaron a Jesús. Ellos lo sacaron fuera de la sinagoga, pero Jesucristo, nuestro Maestro, no permitió que el rechazo forme parte de su vida. No se quedó, me rechazaron mis hermanas. Mis discípulos no dieron la cara por mí. Tuve que hacer frente a todo el pueblo solo. Jesucristo sabía quién era. Su valor estaba en su identidad. La que Dios le había dicho, y como nosotros leímos en Lucas 3 en su bautismo, antes de que Jesús iniciara su ministerio, antes de que Jesús hiciera milagros, antes de que Jesús hiciera cualquier cosa, ya el Padre había dicho algo acerca de él. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Iglesia, Dios nos dice y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Tu valor, tu identidad no está en los milagros que tú puedas hacer. Tu valor no está en las cosas que puedas alcanzar. Tu valor está en lo que el Padre piensa de ti, en lo que Dios dice de ti. Y si tú puedes creerlo, tu valor estará allí. Cuando tú crees en el Señor y cuando tú eres el Hijo amado, cuando tú crees que eres el Hijo amado del Señor, claro, se desencadenan ciertas cosas, pero no estás poniendo la carreta por delante del caballo. Tu identidad no está en los milagros, en que cuando tú predicas el evangelio la gente se quiebra, llora. Cuando sanas pones manos sobre los enfermos, ellos son sanados. Tú sabes que si pones manos sobre los enfermos y hay fe y hay gente que cree, va a funcionar. Porque la palabra, el evangelio de Dios es poder para todo aquel que cree. No depende si tú eres un super santo o eres una super persona, sino depende de lo que Dios dice acerca de ti. Y Dios dice, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué cosas tenemos que tratar nosotros con el rechazo que Jesús trató?
cuando anunciamos el evangelio. Primero, rechazo de los que amamos. Porque estoy seguro que todos tenemos aquí familiares cercanos que deseamos y quisiéramos o que se reconcilien con el Señor o que vengan a los pies de Cristo. Pero no podemos nosotros canjear o terminar o acabar nuestra predicación y nuestro anuncio porque ellos nos han rechazado, porque ellos no han seguido el camino de Dios. Nosotros no podemos tomar como excusa que los que amamos no quieren aceptar a Jesús para dejar de anunciar el evangelio. Jesucristo lo que hizo en Nazaret fue algo interesante porque en algunos evangelios vemos que solo pudo sanar a algunos por la imposición de mano. En otros dice que él no pudo hacer nada. Tal vez solo el que estaba escribiendo, el escritor, su discípulo, vio algunas cosas que el Señor pudo ver, para otros no vieron. Pero la realidad general y el plano general es que la incredulidad había hecho que el poder de amor de Dios sobre la vida de las personas en la ciudad de Nazaret no pueda funcionar. ¿Y qué hizo el Señor? No se lamentó, no lloró, no abandonó, no se quedó ahí, porque Él tenía claro cuál era su mensaje y cuál era su misión. La Biblia dice que Él salió de la ciudad y enseñaba en las aldeas alrededor, y que ahí podía hacer muchos milagros y muchas sanidades. ¿Cuál es nuestra actitud frente al rechazo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a cuando tu papá, tu hermano o tu cónyuge aún están en el camino para venir a los pies de Cristo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu posición como un discípulo de Cristo? No es derrumbarte, no es callarte, no es, bueno, ya si no se pudo aquí, bueno, ya soy un inservible, ya no voy a poder anunciar nada. No, tu posición es continuar anunciando las virtudes de tu Dios. Tu posición es seguir anunciando. Tu actitud debe ser seguir hablando y proclamando, porque siempre va a haber gente que amas que no va a aceptar a Jesús. Esto no es algo que yo digo y que espero, obviamente me gustaría que no fuese así. Pero si a Jesús le pasó, siendo de buen testimonio, siendo el santo, siendo el verbo hecho carne, y a Jesús le pasó, bueno, hermano, te digo, no como tristeza ni algo, porque nuestra felicidad está en Cristo, pero va a haber personas que tú amas que no van a querer aceptar a Cristo Jesús. Y esto tiene que animar tu corazón a ver no solo un círculo pequeño, sino que alrededor hay mucha mies, alrededor hay mucha gente esperando por el anuncio de tu palabra. ¿Qué cosas vemos también en el rechazo que sufrió Jesús en Nazaret? Rechazo de aquellos en quienes invirtió tiempo. Incluso se habían convertido en sus perseguidores. Jesús había pasado de muchos años. Se cree, más o menos se calcula, no se sabe a ciencia exacta, la Biblia no lo revela a qué edad Jesús fue crucificado y falleció. Más o menos se calcula que 3 años fueron de su ministerio. Pero la mayor parte de tiempo Jesús no lo pasó en el ministerio, lo pasó en Nazaret. Y había invertido mucho tiempo deslumbrando. Desde la edad de 12 años ya la gente veía que él no era un niño normal, que no era una persona normal. Hablaba con los maestros de la ley, pasaba tiempos y imagínense pues, un retoño ahí y barbones o así me los imagino, sabios con sus gorras ahí, escuchándolo, preguntándoles, y no solo escuchándolo, sino asombrados. Y Jesús teniendo la capacidad, la unción de Dios, porque era Dios, para hablar la palabra, para traer luz y sabiduría. Él era la sabiduría, Él es la sabiduría. Y Él había pasado mucho tiempo y había invertido mucho tiempo con los de Nazaret. Había pasado años, hasta que en ese momento, con quienes había pasado mucho tiempo, lo rechazaron. Y ese es otro punto en el cual nosotros, como gente que anuncia el evangelio, tiene que saber que va a haber situaciones donde vas a pasar mucho tiempo con personas, que tú estás pasando mucho tiempo para que se conviertan, mucho tiempo para que cambien, mucho tiempo. Y que tú tienes que estar seguro de que si aún se convierten en tus perseguidores después de muchos años, de haber pasado tiempo con ellos, porque los amas, porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos que lo que hemos conocido del Señor sea multiplicado en la vida de ellos.
Pero estate listo para saber cómo enfrentar el rechazo en tu identidad que eres en Cristo Jesús, aun cuando las personas con las que has pasado mucho tiempo se conviertan en tus perseguidores. Jesús lo pasó y Jesús estuvo seguro que Él era el Hijo amado en quien Dios se complacía y no se quedó ahí. El día de hoy vamos a tratar el último punto acerca del rechazo y es que hay que tratar el rechazo de nosotros mismos. El tema para hoy día, encerrarlo y acabar, es primero saber cómo manejar el rechazo de los que amas, luego el rechazo de quienes inviertes tiempo, pero también saber tratar el rechazo que uno mismo tiene acerca de sí mismo. El rechazo que uno mismo tiene de sí. Porque cuando uno se equivoca, cuando uno falla, queda lejos de anunciar la palabra. Porque el rechazo se manifiesta o es una manifestación de la condenación de Satanás y hace que nos alejemos del anuncio de la palabra del Señor. Quiero ver un ejemplo con ustedes de la vida del apóstol Pedro. Pedro, en el momento que Jesús fue rechazado en Nazaret, estaba con él. La Biblia dice que bajó con sus discípulos, que estaba con ellos e iniciaba su discipulado. No tenía mucho tiempo caminando con el Señor. Y ahí tuvo la oportunidad de ayudar a Jesús, la oportunidad de defender a Jesús, la oportunidad de ayudarle. Sin embargo, nadie, dice la palabra del Señor, estuvo con Jesús. Ni sus discípulos, ni sus hermanas que estaban ahí, que hemos leído, ni su madre que estaba ahí. Nadie estuvo con él. Ahora, la vida de Pedro inicia cuando Jesús fue buscando una barca y lo encuentra pescando y le dice, has pescado toda la noche, pero no has encontrado nada. Entonces Jesús le dice, bueno, llévame y vamos a pescar. Bueno, él acepta, sube a Jesús a su barca, a su bote, va a pesca y sucede una pesca milagrosa. Estaba Jesús en el asunto. Cuando Jesús está en el asunto, todo lo natural se convierte en milagroso. Ay, el aceite, cómo rinde. Ay. No sé qué digo. Bueno, lo hemos visto. Hemos visto que esas alacenas, la lógica no entra ahí. Pero cuando Dios está metido en el asunto, ahí suceden cosas milagrosas. Estaba Jesús ahí. Y Pedro, al ver esta situación y a reconocer que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como ellos lo llamaban, el Mesías, le dice, apártate de mí que soy un pecador. Pedro se sentía rechazado él mismo por no reconocer a quien tanto esperaban, a quien tanto anhelaba el pueblo judío. No lo pudo reconocer. Y Pedro se sentía pecador, se sentía muy lejos del Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, que estamos ahí en el capítulo 22, o sea, vamos a soltar unos años en la historia, porque a veces podemos pensar que esto del rechazarse uno mismo solo viene en los inicios de tu vida cristiana con el Señor. Solo cuando estás, creciendo en Cristo al inicio, pues te puedes rechazar a ti mismo. Pero la palabra del Señor nos enseña en la vida de Pedro que pasando ya muchos años con el Señor, también tuvo que tratar con el rechazo con él mismo. ¿Llegaron a Lucas el capítulo 22? Amén. ¿Están recibiendo la palabra? ¿Entendiéndola? Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda. Dice el versículo 31 de Lucas 22. Jesús estaba reunido con sus discípulos en la última cena del Señor, enseñando la grandeza del servicio, enseñando muchas cosas y anunciando también su muerte, revelándose de maneras maravillosas y diciendo cosas extraordinarias acerca del reino de los cielos. Y en una parte de esta historia, en el versículo 31, dice así: dijo también el Señor, esto es Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le dijo el Señor que conocía todo? Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El mismo día,
A veces solemos creer que estamos muy fortalecidos en el Señor, que está todo bien, que está todo chévere. Pero hay que estar preparados porque vamos a tener que tratar con el rechazo, con uno mismo. Porque estamos en este mundo y aunque no somos de este mundo, este cuerpo y esta carne pasa aflicciones. Y es interesante cómo el Señor Jesús le dice a Pedro, porque Pedro estaba afirmando que él iba a ir hasta la muerte con Jesús, que iba a ir hasta la cárcel con el Señor. Pedro creía que él había tratado su rechazo por sí mismo por sentirse un pecador. Pedro creía que él ya eso estaba solucionado. ¿Qué pasa más adelante? En Mateo 26:75, no vayan ahí, yo les leo, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Sucede que Pedro, que pensaba y que se jactaba de que iba a ir con Jesús hasta la muerte, porque a veces pensamos, no, yo estoy bien en la iglesia, no va a pasar nada, está todo chévere. Que se jactaba de que con Jesús iba a estar hasta la muerte, lo negó al Señor. La Biblia dice que la primera vez que lo niega, eso está en el libro de Juan, él estaba con un discípulo que conocía a Anás y entraron al patio, los dejaron entrar para ver al Señor. Y bueno, él no quería acercarse mucho y estaba cerca y le comenzaron a increpar: tú eres el que andabas con ellos. Tú eres el que eras discípulo de él. Y él, negaba al Señor. Una de esas, un soldado le mete una bofetada al Señor por hablarle mal al sumo sacerdote. Y Pedro estaba ahí en el patio viendo todo. Y cosas chocantes para lo que él veía. Y no es para justificar a Pedro, ni es para decir, por esto lo hizo. Pero no hay que jactarnos de nuestra fuerza que tenemos para con el servicio, para con la iglesia. Hay que estar siempre jactándonos o mirando el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí radica la verdadera fuerza. Entonces estaba Pedro aquí ya, había negado al Señor. Y él se rechazó. Él se rechazó porque dice que él lloró amargamente. ¿Por qué lloró él amargamente si era lo que el Señor había dicho? Se olvidó que que Jesús le había dicho que Satanás lo había pedido. Estaba como algunos buscaditos. Se había olvidado. Satanás lo había pedido para zarandearlos y él se olvidó. Y él al haberse olvidado su identidad, de quién era su maestro, de quién era él, llora amargamente. Y se rechaza a él mismo. Se rechaza tanto que desde ahí, de la negación de Pedro, de su negación, no lo vemos hasta Jesucristo resucitado. Pero sí vemos a alguien con identidad. La otra cara, Juan. No me va a dar el tiempo de nuevo. Pero Juan, en el capítulo 19, del 25 al 27, este era el discípulo a quien Jesús amaba. Juan no había dejado en ningún momento a Jesucristo. Él no había dicho, Señor, hasta la muerte, la cárcel, no. Simplemente todos lo conocían como el discípulo a quien el Señor amaba. No es que él era algo especial, ni que él era, le caía bien chévere al Señor, no sé, tal vez sus personalidades o sus caracteres eran bien chéveres que se iban de la Refurin Funfly. No. ¿Por qué lo amaba el Señor? Porque él creía en su amor. El discípulo al que el Señor amaba. Juan se jactaba o decía, hablando de una jactancia no pecaminosa, sino descansaba en que el Señor lo amaba a él. Estaba seguro y confiado de que el Señor lo amaba a él. Y en el versículo 25-27 del 19 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Digan, ese soy yo. Yo soy el amado del Señor. ¿Qué estaba haciendo el discípulo que él amaba? Aquel que tenía identidad estaba presente. Porque el rechazo te aleja de la voluntad de Dios. Cuando tú te rechazas a ti mismo por tus errores, por tus fallas, eso es la condenación que tú traes a tu vida.
cuando el diablo es el que es experto en esto, pero tú lo aceptas, tú te alejas. No estás presente en la voluntad de Dios. Juan estaba presente a los pies de Cristo y le era útil al Señor, porque le dice, dijo a su madre, mujer, Jesús estaba en la cruz, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Y la palabra dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando uno lo lee por primera vez, dice, ya desde esa hora pues ya le dio albergue a María. María no necesitaba albergue. Tenía otra familia, otros hermanos. Lo que necesitaba era cobertura espiritual. Lo que necesitaba era un maestro. Lo que era Jesús para ellos, eso es lo que necesitaba María, una seguidora de Jesús. Y en eso se convierte el discípulo que tiene identidad, como en un maestro que puede discipular a otros. El maestro por excelencia es nuestra cabeza, Jesucristo. Pero cuando uno gana almas para Cristo, cuando uno cree que el mandato del Señor es ir a ser discípulos, entonces uno entiende que la bendición que es servirle al Señor y que uno comienza a impartir la vida sobre otra persona, su vida. Ese es el discipulado, como les digo. El discipulado no es solo enseñarle a la gente y bueno, es un manual y te lo aprendes. Eso puede hacer cualquiera. Pero el discipulado es tu vida, impartirla a la vida de otras personas. El amor que crees del Señor sobre tu vida, impartido a otras personas. Tu confianza en la sanidad divina, impartido a otras personas. Tu manera de hablar, impartido a la vida de otras personas. Y eso es el discipulado. Y ahí estaba Juan. Otra traducción, el original, porque lo estaba revisando, a mí se me quedó la duda y dije, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, pero estaban a los pies de Cristo. ¿Cómo que a los pies de la cruz de Jesús? ¿Cómo es que desde aquella hora la recibió en su casa? Y me voy al original y dice que desde ese momento el discípulo tomó a María y la hizo uno de los suyos. Esta palabra suyos es idios, es casa, y por eso lo han traducido que desde aquella hora la recibió en su casa. Pero lo que hace referencia es que desde aquella hora la hizo su discípulo, la hizo suyo. ¿Hizo qué? Evangelismo. ¿Hizo qué? Ir y hacer discípulos. ¿Qué estaba haciendo Juan a los pies de Cristo? Haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque su identidad estaba en que era el discípulo amado y no estaba en los errores que pudo haber cometido. Tenemos que tratar con el rechazo por nosotros mismos. Has pasado situaciones. Tú mismo te rechazas, te ves lejos, te ves inservible para la obra del Señor, porque has pasado por ciertas cosas. Te digo en el amor del Señor, y esto lo tengo en mi corazón, yo no sé cuánto tiempo va a tomar para que se solucionen las consecuencias a veces de nuestros actos. Pero lo que sí sé es que cuando uno trata con el rechazo y la condenación de uno mismo, todo ese tiempo de espera es un tiempo de alegría y de descanso en el Señor. Porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Entonces tú puedes estar esperando la promesa del Señor en tu vida, creyéndole al Señor, pero puedes estar trayendo carga sobre ti y nunca la vas a ver, porque no te ves como alguien amado, porque siempre te recuerdas cómo fallaste, siempre te recuerdas cómo te equivocaste, cómo lastimaste, y eso es una atadura del diablo. Tienes que tratar eso en tu corazón. Ya pediste perdón, ya fuiste perdonado, entonces trata en tu vida eso. Seguro va a tomar un tiempo por las consecuencias, pero es mejor esperar todo ese tiempo con identidad en el amor del Señor, sabiendo que uno es amado y sirviéndole al Señor. Uno no le sirve al Señor porque no se ha equivocado. Uno le sirve al Señor porque uno confía en el amor de Dios sobre su vida. Tú eres valioso y eres útil para el Señor.
Tú puedes pararte delante, y seguir ministrando la palabra. Porque tratas el rechazo. ¿Por qué no debemos permitir el rechazo? Vamos a ir, me quedé en Juan, ¿verdad? No, en Lucas. Vamos a ir a Juan. Rapidito. Juan 19. Ahí es donde hemos leído, pues yo les dije que estaba Jesús crucificado y a sus pies estaba Juan y estaba María. Y ahí Juan haciendo discípulos. Juan el capítulo 19. Aleluya. Me gozo con aquellos que están recibiendo. El versículo 27 de Juan 19. Vamos a poner nuestros ojos una vez más ahí y va a saltar palabra de Dios a nuestra vida. Dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquel momento el discípulo la hizo de los suyos, hizo discipulado. Así es como Dios nos ha mandado a traer almas a nuestra familia espiritual. Y solo lo vas a poder hacer confiando en que eres amado del Señor. Vamos a ir un capítulo siguiente y estamos llegando a la historia final de la del Evangelio de Juan. Y el capítulo 20, el versículo 1, Jesús ya ha resucitado. Voy a leerlo rapidito por el tiempo. A veces voy muy rápido y a veces voy muy lento, ¿no? Yo me dejo guiar por el Espíritu y digo, Señor, mi deseo es que ustedes puedan recibir de Dios y que confío que estamos en el tiempo correcto, que estamos haciéndolo al ritmo correcto. Estamos seguros, necesitamos escuchar más lento esto y masticarlo y guardarlo en nuestro corazón. Bueno, dice Juan el capítulo 20, versículo 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces, digan conmigo, corrió. Okay. Guárdense esta palabra porque no está en vano. Y corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús. ¿Quién era este? Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Uy, es mujer, pues mi hermanita pensaba que lo habían choreado al Señor. Y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, ¿quién? Juan, y fueron al sepulcro. ¿Qué dice versículo 4? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estoy viendo la hora y no me va a dar el tiempo para acabar, pero quiero dejar las cosas claves que el Señor puso en mi corazón para decirles. La palabra de Dios menciona acá que cuando estaban buscándolo al Señor, la revelación de lo que había pasado con él, corrían las personas. Y dice el versículo 4 que cuando María se acercó a Pedro y a Juan, ellos corrieron a la tumba. Y no en vano dice que los dos corrían al mismo tiempo, pero que uno llegó primero. ¿Qué pasaba en todo ese trayecto en que iban a la revelación? En que iban a ver qué había pasado con el Señor. La condenación pesaba. No es que Juan era más rápido que Pedro, sino que Juan se iba a ver a su amado, se iba a ver a quien lo amaba. Pedro lo había negado, estaba palta, y aunque el Señor lo había perdonado, estaba cacahuat, no, es abocado. Y aunque el Señor lo había perdonado, una cosa es que se te otorgue perdón y otra cosa es que tú recibas perdón. Mucha gente se le ha otorgado perdón, pero no ha creído en el perdón. Por eso es que se rechaza a sí mismo y eso le impide anunciar el evangelio. Porque sabe que Dios lo ha perdonado, porque sabe que su sangre lo ha limpiado, pero cuando viene Satanás con esos pensamientos lo acepta y recibe y el perdón queda sin efecto. Dios te ha perdonado, pero tienes que creerlo, tienes que recibirlo. Tienes que guardarlo en tu corazón. ¿Y qué pasa cuando uno permite el rechazo de uno mismo o anda en condenación? Primero, que retrasa la revelación de Dios a su vida.
La revelación es el alumbramiento, el conocimiento de Dios que transforma. Y la Biblia dice que corrían los dos juntos, pero que Juan llegó primero. También podemos ver que el amor de Dios en nuestra vida nos impulsa para correr más rápido a la revelación de la palabra. Lo que tú necesitas en tu vida, que es la manifestación de la bondad de Dios y todo lo que nosotros deseamos, no viene por magia, viene por la revelación de nuestro entendimiento, viene por dice la palabra en Romanos, dice que viene por la transformación. O la transformación viene ¿por qué? Por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces lo que uno necesita es alumbramiento de la palabra. Pero cuando uno está rechazado por uno mismo, llegas tarde, te toma más tiempo, estás como pesado. Pero cuando uno cree y confía en el amor del Señor, llega más rápido. Y por eso es que vemos a dos personas en la Biblia, aquí en nuestra iglesia local, creyendo por lo mismo. Y pasan los años y una llega más rápido que otra. No es que Dios haga acepción de personas, pero a veces no tratas con tu rechazo. A veces no lo dices, no lo piensas, te sientas, vienes acá a escuchar la palabra y mientras estás sentado, y el diablo te mete una bombardeada. Ay, lo que hice. Ay, lo que pasó. Esa es la estrategia de Satanás. Ese es el plan de Satanás. Retrasar el alumbramiento de la palabra sobre tu vida. ¿Para qué? Para que llegues tarde. Porque quiere molestarte, porque quiere estorbarte, porque Él es así. Roba, mata y destruye. No está contento con ver a los hijos del Señor creciendo en la salvación y disfrutando de la vida Zoe. Entonces, amados, es importante que nosotros, lo acabo acá ya, no sé, ya Dios nos dirá, le dirá a nuestros pastores si continuamos con esto, porque falta algunas cosas en cuanto al correr, pero por el tiempo creo que está bien ahí, para que ustedes mediten, pero quiero decirles que la palabra también habla en 2 de Timoteo que estamos en una carrera, corriendo, y que Cristo es nuestra meta, y que estamos corriendo. Y correr significa que estamos pasando nuestra vida en esta tierra, pero con un propósito, con una misión. No estamos aquí de pasada para que nos vean, para que nos conozcan que somos cristianos. Estamos aquí para dejar huella, para ser discípulos. Entonces no puedes correr si aún no tratas con el rechazo de ti, con tu rechazo. En esta noche tenemos que irnos de este lugar sabiendo, creyendo, confiando que el rechazo, si no sabemos tratarlo, nos va a seguir pesando, nos va a seguir limitando. Y tenemos que tomar del Señor, de su amor, creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Si Dios dice que tú eres una hija amada, si Dios dice que tú eres un hijo favorecido, si Dios dice que tú eres un hijo amado, si Dios te dice todo eso, tú tienes que creerlo. Tú tienes que confiar en ello. Y vas a ver cómo corres al ritmo del Señor en esta carrera preciosa. Acabando el Evangelio de Juan, el capítulo 21, que es el último capítulo, estaba Pedro también ahí con los discípulos. 1 Corintios 15, ya ustedes lo ven en su casa, no sé si lo vamos a tocar, pero dice que 1 Corintios 15, versículo 5, dice que así fue como Jesús resucitado se presentó. Primero se presentó a Cefas, que es Pedro, porque Jesús le cambió el nombre a Simón, le puso Cefas, bueno, que nuestra traducción es Pedro. Entonces, dice que cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue ir a ver a Pedro, o a los primeros que se manifestó. Y luego a los 12 y luego pues a como 500 de sus discípulos. Pero es interesante cómo Dios de ahí trató personalmente y Pedro aceptó el perdón del Señor. Reconoció que era el amado del Señor. No es una historia que está publicada o escrita en los evangelios, pero sí podemos ver el resultado, porque en el último capítulo de Juan vemos a Pedro no palteado con el Señor, no corriéndose, no lejos, sino dice que estaba en la barca, que no habían pescado nada, igualito como la primera vez. No sé si sabían pescar o no, ya me queda la duda ya. Pero estaban igualito que el inicio, nada. No, si eran pescadores se dedicaban a eso, pero ya, tenían 2 días malos. Y naranjas, estaban ahí en la barca.
Y se aparece el Señor y dice, hijitos, denme de comer. Y le dice, bueno, tiren su red a la derecha. Tiene un significado de la justicia de Dios, lo tiran a la derecha, alcanza. Y dice que el discípulo al que el Señor amaba, reconoció que era el Señor y le dijo, Pedro, es el Señor. Dice la palabra textualmente que Pedro se ciñó su ropa y se tiró. Y se acercó al Señor. ¿Ustedes creen que eso fue la actitud de alguien que no había tratado con el rechazo de sí mismo? No. Ya había tratado con el Señor. Jesús ya se le había presentado antes y ya el Señor le había mostrado su bondad, su amor, y Pedro lo había creído. Y por eso es que Pedro se tira al agua. No fue como la primera vez, apártate de mí que soy un pecador. Fue de cabecita, piscinazo al Señor, a querer estar con Él, a querer pasar tiempo con Él. Y dice que se ciñó la ropa. Nada está escrito en balde. El Espíritu Santo, cuando habla acerca de la armadura de Dios, dice que nos ciñamos con la verdad. Ceñirse es pues ponerse su cinturón o el cinturón de la verdad y ajustarse su ropa. Pedro se la quitaba para pescar y tener más movimiento, pero se ciñó porque su verdad es que él era un hijo amado de Dios. La verdad tuya es que tú eres una hija amada de Dios. Tu verdad es que Dios te ha comprado y te ha salvado para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó las tinieblas a la luz. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa el ayer, no importa cuánto dejaste de predicar, no importa cuánto te enfriaste en la visión celular, eso no importa. La Biblia dice que cada día sus misericordias se renuevan. Hoy mismo es un buen día para que tú decidas comenzar a creer en el amor que Dios tiene para con tu vida y acabar con ese rechazo de cosas que hayan pasado.